Muy buenas noches, estimados amigos. El día de hoy quiero compartir con ustedes un trabajo que se realizó por ahí en la década de los noventas y de acuerdo a lo que hemos estado revisando, pues es importante retomarlo. Hace unos días subí una publicación sobre el conocimiento de la vasectomía sin bisturí. Algunos de mis alumnos me han enviado mensajes diciendo que explique algo sobre la vasectomía sin bisturí. Entonces recordé un trabajo que en la década de los noventas, específicamente ya en el año de 1995, presentamos resultados sobre vasectomía sin bisturí en un análisis de 29 meses de una experiencia en la realización de vasectomía sin bisturí en la unidad de medicina familiar número 75 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Quiero aclarar y por supuesto darle las gracias a quien me invitó a hacer un análisis sobre la vasectomía sin bisturí y sobre todo la asesoría desde el punto de vista metodológica, a quien realizó la mayor parte de estas vasectomías sin bisturí, que fue y es el doctor Rafael Hernández Ramírez. El doctor Rafael Hernández Ramírez en ese entonces estaba exactamente en este programa de vasectomía sin bisturí en la unidad de medicina familiar y luego entonces al invitarme a hacer un análisis con una metodología investigativa sobre el asunto, pues decidimos hacerlo. De tal suerte que el objetivo general, fundamental de este análisis de la vasectomía sin bisturí fue el de realizar y puntualizar qué características generales tenían los varones que se sometieron y se acercaron libremente a realizarse su vasectomía sin bisturí. Y por supuesto, también checamos dentro de todas sus características si se presentaron algunas complicaciones. Por cierto, el seguimiento fue puntual durante tantos meses, ¿verdad? Y lo iniciamos en el mes de abril de 1992 para terminar el estudio y poderlo presentar en unas jornadas médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social por ahí a finales del año de 1994. Pero el estudio lo terminamos en septiembre de 1994. De tal suerte que los resultados se presentaron en un evento de investigación en el Instituto Mexicano del Seguro Social en diciembre de 1994. Y por supuesto, se hizo el seguimiento nada menos de un total de una cantidad tremenda de vasectomías, las cuales sobrepasaron de manera específica más de 500 vasectomías, de tal suerte que más adelante les voy a precisar el total, que bueno, para no hacerlos esperar más, se hizo el seguimiento de 513 vasectomías comprendidas en ese periodo que les comento. ¿Y qué fue lo que buscamos dentro de las características de los varones que se presentaron a realizarse esas vasectomías 513 que hemos comentado? Pues la edad, que es muy importante para ver quiénes eran los que se sometían
a este procedimiento de control de la natalidad en el varón y definitivo, la escolaridad. ¿Cuántos de ellos que se acercaron a solicitar la vasectomía sin bisturí eran derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social? También, y algo muy importante, si habían utilizado con su pareja algún método de planificación familiar previo, su número de hijos, años de vida conyugal, cuánto tiempo tenían viviendo con sus parejas, y por supuesto si su pareja, o sea la mujer, tenía algún riesgo reproductivo como tal, y por supuesto las complicaciones del acto quirúrgico o si se había documentado alguna falla en la técnica. Por supuesto, el análisis estadístico fue un análisis estadístico básico, pero también se propuso y se aplicó pues una medida de asociación. ¿Qué riesgo relativo existió en ese entonces? Muy bien, con esta metodología, el doctor Rafael Hernández Ramírez y su servidor, doctor Ramón Camacho Delgado, encontramos lo siguiente. De los 513 pacientes, e insisto, a los cuales se les realizó vasectomía sin bisturí del mes de abril de 1992 hasta mes de septiembre de 1994, total, insisto, 513 pacientes que se les aplicó vasectomía sin bisturí, bueno, pues se agruparon de acuerdo a diferentes grupos etarios. Y el más frecuente fue el que iba de 31 a 35 años. Estos acumularon un promedio porcentual de 34%. Y de 26 a 30 años, 28.6%, que fue el siguiente grupo etario. De tal suerte, pues si nosotros sumamos este 34 y 28.6%, pues fue la mayor proporción que realmente se realizó la vasectomía sin bisturí. De 26 a los 35 años fue una mayor proporción. Ya por ahí de los 36 a los 40 años solamente fue el 15.5%. Y en relación a su escolaridad, el mayor número se concentró en varones que tenían estudios de nivel superior, profesionales, 31.5%. Y poquito más del 64.5% era derechohabiente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en un 40% las parejas tenían un promedio de 2 hijos. Y en cuanto a la convivencia conyugal, tenían un promedio, el mayor porcentaje, de 6 a 10 años, con un 25%. Y el 39.4% de estas parejas no llevaban ningún método de planificación familiar. Y por supuesto, solamente el 23% por ahí tenía un método utilizando el preservativo. Quiero comentarles que 236 esposas de estos varones vasectomizados con el 46% tenían un riesgo reproductivo elevado. Y afortunadamente en ese periodo solamente de complicaciones hubo 3. Un caso con hematoma testicular, un segundo caso con granuloma y un tercer caso con absceso escrotal. Lo cual al doctor Rafael Hernández Ramírez y su servidor llegamos a las siguientes conclusiones de este estudio.
Los varones que se sometieron a la cirugía sin bisturí de estos 513 en el periodo que hemos hablado, pues realmente estaban en una etapa socialmente productiva. Y por supuesto es significativa la proporción de derechohabientes al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y fue muy notorio, de acuerdo a lo que nosotros comentábamos, la falta de métodos de planificación familiar en las parejas o en los varones que se sometieron a la vasectomía sin bisturí. Y por supuesto, métodos completamente inseguros. Y el riesgo relativo fue elevado de las compañeras, de o parejas de estas personas vasectomizadas. Y tenían un promedio de vida conyugal como pareja de 10 años. Familias ciertamente poco numerosas y el riesgo absoluto de complicaciones fue mínima, prácticamente nada. De tal suerte que eso implica lo siguiente: de acuerdo a la actualidad, ¿qué panorama tenemos nosotros con la vasectomía sin bisturí? De acuerdo a este estudio realizado en la Unidad de Medicina Familiar número 75 del Instituto Mexicano del Seguro Social, haciendo una remembranza desde el punto de vista teórico, pues la vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente o prácticamente definitivo para el hombre. Y por supuesto, cuando éste ya ha tenido un número de hijos que ya cumplió su expectativa, que ya cumplió esa razón de ser y reproductiva. Está de acuerdo que tuvo todos los hijos que así deseó. Y por supuesto, dentro de la misma definición, que haya recibido previamente información sobre la vasectomía sin bisturí. Y esta intervención o esta pequeña intervención quirúrgica consiste en una pequeña operación que se realiza sin bisturí, con anestesia local, haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal por arribita de donde se encuentran los testículos, a través de la cual se localizan, se ligan y posteriormente se cortan, que es la técnica hasta el momento más adecuada, los conductos deferentes. Y para que quede claro, es el sitio por donde pasan los espermatozoides. Y si en una eyaculación no hay espermatozoides, pues no puede haber embarazo. Esa es la razón. Y quiero aclarar también que la vasectomía sin bisturí, insisto, solo impide el paso de los espermatozoides, los cuales en el varón se siguen reproduciendo, pero son absorbidos por el organismo sin traer mayor problema a través de los años. Tiene una efectividad bastante elevada, dijéramos que por arriba del 99%. Solamente cuando se tienen descuidos, pues falla el método. Como cuáles, este método anticonceptivo, insisto, es permanente, no interfiere en la actividad sexual, no hay riesgos inmediatos a largo plazo para la salud. Es un proceso o un procedimiento sencillo, quirúrgico y que además, algo muy importante, que no requiere hospitalización y que inmediatamente la persona que se practica la vasectomía sin bisturí, pues inmediatamente puede reanudar sus actividades a las cuales está acostumbrado. Y eso es muy importante, porque obviamente los días perdidos laboralmente son mínimos. Y obviamente es un método ideal en el hombre cuando la pareja
presenta problemas de salud muy importantes y que le aumentan el riesgo para podérselo aplicar, pues la dama, la mujer de la pareja. De tal suerte que la vasectomía se puede realizar en cualquier momento de la vida del varón y claro, lo más importante es que él haya tenido una consejería y esté plenamente convencido que ha tenido los hijos que ha planeado y ha deseado. Y que por supuesto esté plenamente convencido porque el método prácticamente es permanente y definitivo. Y de eso debe estar seguro. ¿Qué recomendaciones podemos hacer a través de este medio es y qué se deben seguir después de que se ha efectuado la vasectomía sin bisturí? Una vez que se realiza la vasectomía sin bisturí, se le recomienda al paciente colocarse una bolsa con hielo en la zona quirúrgica, cubriéndose con un lienzo limpio, aplicando ese hielo, esa bolsa con hielo durante 30 minutos. Y así ese primer día debe de repetirlo durante 24 horas en 4 ocasiones al día. 30 minutos de su hielito y obviamente 4 veces al día, o sea, cada 6 horas. Y por supuesto, debe de estar en reposo relativo ese tiempo. Al día siguiente de la cirugía y de haberse aplicado el hielo, se puede bañar tranquilamente, retirar obviamente la gasa y después de bañarse, pues secarse perfectamente bien y colocarse otra gasa estéril. Ahí es muy importante también la recomendación. Pueden utilizar un suspensorio elástico para que no tenga molestias o en su defecto una truza o calzoncillo ajustado cuando menos durante una semana, cuando menos durante 7 días. La pareja debe de continuar con un método anticonceptivo. ¿Por qué razón? Porque pudo haberse formado pudieron haberse formado espermatozoides previamente y puede dar un dolor de cabeza y un embarazo al haber espermatozoides en las primeras eyaculaciones. Entonces, ¿qué se debe de hacer? El médico debe solicitar un estudio para determinar que hay ausencia de espermatozoides en la eyaculación. Y por supuesto, eso lo solicita después de esos 7 días, después de ese tiempo, para poder determinar que efectivamente ya no pasan los espermatozoides por esos conductos deferentes ligados y que además es el tiempo oportuno de estar observando la herida quirúrgica y si presenta dolor en el sitio de la herida quirúrgica, enrojecimiento de la herida quirúrgica o en su defecto aumento de volumen, aumento de temperatura, acudir inmediatamente con su médico familiar para que le dé el tratamiento adecuado. Es pues que en esta su página, Medicina y algo más, ante las solicitudes de mis compañeros médicos y de quienes escuchan y ven esta página de Medicina y algo más, donde se fomenta la cultura, la ciencia y el arte,
pues ponemos a su disposición este conocimiento sobre la vasectomía sin bisturí. Es tal, espero que se hayan quedado convencidos con la información que hemos dado. Es un método seguro, sencillo, ambulatorio, recomendable para los varones, sobre todo en la edad reproductiva, que es lo importante, y con parejas con riesgo alto por problemas crónicos de enfermedades. Y me refiero a su pareja, y por la otra que prácticamente tiene muy pocas complicaciones. Son muy raras y podemos difundir de manera abierta y literal y recomendar a los jóvenes o a los varones que ya tuvieron los hijos que desearon, que ya cumplieron con esa expectativa, que se acerquen a las unidades de salud a escuchar la consejería y por supuesto que vayan convencidos para realizarse este método que es permanente o prácticamente definitivo en el varón. De tal suerte que con esto les doy las buenas noches. Espero de manera paciente sus observaciones y por supuesto esta página a cargo de su servidor, doctor Ramón Camacho Delgado, Medicina y algo más. Espero, para aquellos que me lo pidieron, se hayan cumplido las expectativas de la vasectomía sin bisturí. Una cirugía ambulatoria prácticamente sin riesgos y que rápidamente reintegra a quien se la realiza a sus actividades cotidianas. Les vuelvo a repetir un agradecimiento al doctor Rafael, que en aquel entonces pues, me permitió la oportunidad de que trabajáramos juntos y haber presentado esta casuística de 513 vasectomías sin bisturí, donde comprobamos lo que se ha dicho hasta el momento, una técnica segura, ambulatoria, para los varones. Después, tengan muy buenas noches y continuamos a sus órdenes.